El Club de los Negocios Raros, de Gilbert K. Chesterton. Lectura de Eduardo Figueroa. La singular especificación del agente de fincas. En cuanto el teniente Drummond Keith abandonó la sala, la conversación acerca de su persona estalló como una tormenta. Esto se debía a múltiples y diversas características singulares. Era un hombre ligero y airoso que se vestía con ropas airosas y ligeras, blancas por lo general, como si estuviera en los trópicos. Era enjuto y agraciado como una pantera y tenía los ojos negros de expresión inquieta. Vivía en la mayor estrechez y tenía uno de los hábitos de los pobres en tan desmedido e inconmensurable grado que podría eclipsar al más miserable de los parias. Me refiero a la costumbre de cambiar continuamente de vivienda. Existen dentro de Londres lugares donde, en el corazón mismo de la civilización artificial, la humanidad ha vuelto una vez más a la vida nómada. Sin embargo, en estos inquietos lugares no había un vagabundo más inquieto que el elegante oficial de los airosos trajes blancos. A juzgar por su conversación, este hombre había cazado en sus tiempos innumerables cosas, desde perdices hasta elefantes, pero sus escépticas amistades opinaban que la luna no se había hallado pocas veces entre las víctimas de su victorioso rifle. La frase era acertadísima y sugería una mística y fabulosa caza nocturna. El teniente llevaba de casa en casa y de parroquia en parroquia un equipaje integrado prácticamente por 5 artículos: 2 extrañas lanzas de ancha hoja, armas procedentes, supongo yo, de alguna tribu salvaje, un paraguas verde, un ejemplar enorme y destrozado de los papeles del Club Pickwick, una gran escopeta de caza y algún profano vino oriental. Estos objetos le acompañaban siempre a toda nueva vivienda, aunque solo fuera por una noche, y eran llevados de un lado a otro absolutamente al descubierto, atados con manojos de cuerdas o de paja, lo cual hacía la delicia de los poéticos chiquillos de las grises callejuelas. Me olvidaba hacer constar que también llevaba siempre consigo su vieja espada de reglamento, pero esto planteaba otra extraña cuestión acerca de su persona. Aun cuando era animado y ágil, no era, sin embargo, nada joven. A decir verdad, tenía el cabello completamente gris, aunque su bigote, un tanto fiero de italiano, conservara su negrura, y en su semblante se percibían los estragos de las inquietudes bajo su casi italiana alegría. Encontrar un hombre de edad madura que ha abandonado el ejército en la primitiva graduación de teniente es algo desacostumbrado y que no mueve a admiración. Entre las personas más sensatas y cautelosas, este hecho, al igual que su inacabable vagabundeo, no hacía ningún bien al misterioso personaje. Por último, era un hombre que contaba esa clase de aventuras que conquistan la admiración ajena, pero no el respeto. Tenían por escenario extraños lugares en los que no era fácil que se hubiera encontrado nunca un hombre vulgar, como fumaderos de opio y garitos infernales. Abrazaban con el calor de las guaridas de ladrones o despedían un extraño hedor de ceremonias caníbales. Esta clase de historias desacreditan siempre a una persona, sean creídas o no. Si los relatos de Keith eran falsos, se trataba de un embustero, y si eran verídicos, no le había faltado mucho para ser un granuja. El teniente Keith acababa de abandonar la estancia en donde yo me encontraba en compañía de Basil Grant y de su hermano Rupert, el voluble detective particular, y como ya he dicho que sucedía invariablemente, todos nos habíamos puesto a hablar de él. Rupert Grant era un hombre joven e inteligente, pero tenía la propensión que tan a menudo producen la juventud y la inteligencia al combinarse en fuertes dosis, de dejarse dominar por un escepticismo un tanto extravagante. Veía por doquier delitos y motivos de duda, cosa que constituía para él un verdadero sustento. A mí me irritaba muchas veces su pueril incredulidad, pero en este caso concreto
Tengo que confesar que encontraba tan acertado su criterio como me asombraba que Basil le contradijera, aun cuando lo hiciese entre burlas. Yo era capaz de tragarme muchas cosas, siendo como soy sencillo y natural, pero no podía tragarme la autobiografía del teniente Keith. «¿No pretenderá usted, en serio, Basil», dije yo, «que admita que ese hombre ha ido realmente de polizón con Nansen y que se ha hecho pasar por el Mad Mullah y...» «Tiene un solo defecto», dijo Basil con aire pensativo, «o una virtud, según como se quiera mirar. Y es que dice la verdad de una manera exacta y escueta, es decir, que es demasiado veraz». «Vamos, si quieres soltar paradojas», dijo Rupert desdeñosamente, «procura hacerlo con algo más de gracia. Di, por ejemplo, que ha vivido toda su vida en una mansión ancestral». «No, le gusta muchísimo cambiar de decoración y vivir en lugares extraños», contestó Basil desapasionadamente. «Eso no impide que su característica esencial sea la exactitud verbal. Lo que no comprende la gente es que cuando se cuenta una cosa brutalmente y sin adornos, tal como ha sucedido, resulta terriblemente extraña. Las cosas que Keith nos refiere no son las que contaría un hombre para cubrirse de gloria, porque son demasiado absurdas, pero sí son las que puede contar un hombre que posea la sinceridad y el desparpajo suficientes. Ahora resulta que las paradojas parecen dar paso a los estribillos vulgares», dijo su hermano con cierta sorna. «¿Crees tú también que la verdad es más extraña que la ficción?» «La verdad tiene que ser forzosamente más extraña que la ficción», contestó Basil sosegadamente, «porque la ficción es una creación del espíritu humano, afín por consiguiente a él». «Bueno, pues la verdad de tu teniente, si es que es verdad, es más extraña que todo cuanto he oído en mi vida», dijo Rupert adoptando un aire petulante. «¿Crees tú de verdad todo eso del tiburón y la máquina fotográfica?» «Creo las palabras de Keith», contestó Basil. «Es un hombre honrado». «Me gustaría preguntárselo a su regimiento de patronas», dijo Rupert cínicamente. «A mi parecer», dije yo de nuevo, «no creo que pueda considerársele como un hombre intachable. Su modo de vida...» Antes de que pudiera terminar la frase, se abrió de par en par la puerta y Drummond Keith apareció de nuevo en el umbral con su blanco panamá en la cabeza. «Oiga, Grant», dijo desprendiendo la ceniza del cigarrillo contra la puerta, «me encuentro sin un céntimo hasta el próximo abril. ¿Podría usted prestarme 100 libras? Una bagatela». Rupert y yo nos miramos en un silencio irónico. Basil, que estaba sentado junto a la mesa, hizo girar la silla indolentemente sobre el pivote y echó mano a una pluma de ave. «¿Lo cruzo?», preguntó abriendo un talonario de cheques. «Pues claro», dijo Rupert con una energía algo nerviosa, «ya que el teniente Keith ha tenido a bien hacer esta indicación a Basil en presencia de su familia, yo... Aquí tiene usted», dijo Basil agitando el cheque en dirección al desenvuelto oficial. «¿Le corre mucha prisa?» «Sí», repuso Kate con cierta brusquedad. «En realidad me hace falta ahora mismo. Tengo que ir a ver a mi... a mi agente de negocios». Rupert le contemplaba sarcásticamente y yo adivinaba que le estaban entrando deseos de decirle «¿algún depositario de artículos robados, quizás?». Pero lo que dijo fue «¿un agente de negocios? La descripción me parece un tanto vaga, teniente Keith». Kate se volvió a mirarle con viveza y dijo con cierto mal humor: «Es un pobre diablo, un agente de fincas. Ahora voy a verle». «Ah, ¿va a haber una agente de fincas, dice usted?», dijo Ruperto Grant frunciendo el ceño. «¿Sabe usted, señor Keith, que tendría mucho gusto en acompañarle?». Basil se estremeció sacudido por una risa silenciosa. El teniente Keith se sobresaltó un poco y su ceño se ensombreció bruscamente. «Perdone usted», dijo. «¿Qué ha dicho?». La feroz ironía que se reflejaba en el semblante de Rupert había ido innecesariamente en aumento. «Decía», contestó, «que quisiera saber si no le importaría que nosotros le acompañáramos a casa de ese agente de fincas».
El visitante agitó el bastón en el aire con súbita y extraordinaria violencia. «Por Dios santo, vengan, pues, a casa de mi agente de fincas, vengan a mi cuarto, miren debajo de mi cama, examinen mi baúl, vamos». Y con una energía furibunda que nos dejó sin aliento, salió enojadísimo de la estancia. Rupert Grant, cuyos inquietos ojos azules bailaban de entusiasmo detectivesco, no tardó en hallarse a su lado y se puso a hablarle con esa franca camaradería que él creía el adecuado trato del policía disfrazado al disfrazado criminal. Su interpretación de los hechos se veía sin duda corroborada por un detalle singular, esto es, por la inquietud, la nerviosidad y el enojo inequívoco del hombre con quien caminaba. Basil y yo corríamos detrás, y no fue necesario que dijéramos que ambos habíamos reparado en aquello. El teniente Drummond Keith nos condujo por barriadas sumamente extraordinarias y poco prometedoras en busca de su pintoresco agente de fincas. Los hermanos Grant no dejaron de advertir este hecho. A medida que las calles se tornaban más angostas y tortuosas y los tejados eran más bajos y más lodo obstruía los arroyos, más honda era la curiosidad que obscurecía el ceño de Basil. En tanto, la figura de Rupert, vista por detrás, parecía llenar la calle con la creciente ostentación de su triunfo. Por fin, al extremo de la cuarta o quinta callejuela gris de aquel sórdido barrio, hicimos algo de repente y el misterioso oficial miró una vez más a su alrededor con una especie de sombría desesperación. Encima de unas cuantas ventanas y de una puerta, todo ello de un aspecto de indescriptible pobreza y de unas dimensiones apenas suficientes para un mísero tenducho, se veía la siguiente inscripción: P. Montmorency, agente de fincas. «Esta es la agencia de la que hablaba», dijo Kate con voz cortante. «¿Quieren ustedes esperar aquí un momento? ¿O acaso su extraña curiosidad por mi persona les induce a querer enterarse de todo cuanto tengo que decir a mi consejero comercial?» El semblante de Rupert estaba pálido y nublado de emoción. Por nada del mundo habría abandonado ahora a su presa. «Con perdón de usted», dijo juntando las manos en la espalda, «yo creo que está justificado que...» «¡Ah! Vamos adentro», exclamó el teniente. Y haciendo el mismo gesto que antes de furiosa rendición, se precipitó en la agencia seguido de todos nosotros. P. Montmorency era un solitario anciano que estaba centrado detrás de un desnudo mostrador de color oscuro. Tenía la cabeza en forma de huevo, las mandíbulas de rana y una aureola de pelos grises en torno a la parte inferior de su rostro, todo ello combinado con una nariz rojiza y aguileña. Llevaba una levita negra deshilachada y una corbata oscura raída y ladeada, y tenía, generalmente hablando, tantas trazas de agente de fincas como un hombre anuncio o una montaña de Escocia. Nosotros permanecimos junto a la puerta unos cuantos segundos sin que el extraño viejecillo alzara la vista para mirarnos, pero a decir verdad, a pesar de lo raro que era, tampoco nosotros le mirábamos a él. Nuestros ojos se hallaban fijos en donde estaban fijos los suyos, en algo que se arrastraba por encima del mostrador. Era un hurón. El silencio fue interrumpido por Rupert Grant, el cual habló con aquella voz insinuante y acerada que reservaba para las grandes ocasiones y que ejercitaba durante horas enteras en su cuarto. «El señor Montmorency, supongo», dijo. El anciano caballero se sobrecogió, alzó la vista con medroso desconcierto y cogió por el cuello al hurón y se lo metió vivo en el bolsillo del pantalón. Después sonrió como disculpándose y dijo: «Caballero». «Usted es el agente de fincas, ¿verdad?», preguntó Rupert. Con gran deleite de este investigador criminal, las miradas del señor Montmorency erraron con inquietud hacia el teniente Keith, único de los presentes a quien conocía. «¿Agente de fincas?», exclamó Rupert de nuevo, profiriendo el término como si quisiera decir salteador. «Sí, claro, sí», repuso el hombre con una sonrisa nerviosa y casi coquetona. «Soy agente de fincas, sí, claro».
Bien, es que tengo entendido, dijo Rupert con irónica suavidad, que el teniente Kate desea hablarle. Nosotros hemos venido a instancias suyas. El teniente Kate estaba cada vez más ceñudo y al fin exclamó: «He venido, señor Montmorency, a propósito de esa casa mía». «Muy bien, caballero», dijo Montmorency extendiendo los dedos sobre el liso mostrador. «Pues ya está lista, señor. He atendido todas las instrucciones acerca del... perfectamente», exclamó Kate, cortándole la palabra con la alarmante sequedad de una detonación. «No hay por qué hablar de ello. Si ha hecho usted todo lo que le dije, está bien». Y se volvió con viveza hacia la puerta. El señor Montmorency, agente de fincas, parecía la viva imagen del desconcierto. Después de titubear unos momentos, exclamó: Perdón, señor Kate. Hay otro asunto sobre el que no estaba muy seguro. He procurado instalar la mejor calefacción posible en tales circunstancias. Pero en el invierno, a esa altura... «No puede esperarse gran cosa, ¿eh?», dijo el teniente, interrumpiéndole otra vez con la misma brusquedad. «No, claro que no, es lo mismo. Montmorency, ya no puede haber más dificultades». Y el teniente puso la mano en el picaporte. «Me parece», dijo Rupert con satánica suavidad, «que el señor Montmorency tiene algo más que decirle, teniente». «Solo una cosa», dijo el agente de fincas con gran desesperación. «¿Y los pájaros, señor Kate?» «Perdón, no comprendo», dijo Rupert atónito. «¿Y los pájaros?», repitió el agente con obstinación. Basil, que había seguido los acontecimientos con una calma napoleónica, o, mejor dicho, con una napoleónica estupidez, alzó de pronto su leonina cabeza. «Antes de marcharse, teniente Kate», dijo, «venga un momento. En verdad. ¿Y los pájaros?» «Yo me encargaré de ellos», dijo el teniente Kate, vuelto todavía de espaldas. «No sufrirán nada». «Gracias, caballero, muchas gracias», exclamó el incomprensible agente de fincas con aire extasiado. «Perdone usted mi interés, señor, ya sabe que me desvivo por los animales salvajes. En este punto soy tan salvaje como ellos. Muchas gracias, señor. Pero hay otra cosa». Según se hallaba vuelto de espaldas, el teniente Kate soltó una carcajada indescriptible y, girando en redondo, se nos quedó mirando. Su risa parecía tener un significado concreto y esencial, pero que no podía expresarse con exactitud. Si algo quería decir era, traducido en palabras: «Bueno, si habéis de estropearlo, hacedlo, pero no sabréis lo que estropeáis». «Hay otra cosa», prosiguió con voz débil el señor Montmorency. «Claro que si no quiere usted que le visiten, se pintará la casa de color verde, pero...» «Verde», exclamó Kate. «Verde. Tiene que ser de color verde o nada. No quiero una casa de otro color. Verde». Y antes de que hubiéramos tenido tiempo de comprender nada, la puerta se abrió y cerró de golpe entre la calle y nosotros. Rupert Grant pareció reflexionar un momento, pero antes de que se extinguieran los ecos del portazo, dijo: «Su cliente, el teniente Kate, parece un poco excitado. ¿Qué le ocurre? ¿Está enfermo?» «Ah, no lo creo», dijo el señor Montmorency con alguna confusión. «Las negociaciones han sido un tanto difíciles. La casa es algo...» «¿Verde?», dijo Rupert con calma. «Ese parece ser un detalle importantísimo. Tiene que ser verde. Y puedo preguntarle, señor Montmorency, antes de reunirme en la calle con mi amigo, si en su negocio es costumbre encargar las casas por el color. ¿Le escriben los clientes a un agente de fincas pidiéndole una casa rosa o una casa azul, o, para poner otro ejemplo, una casa verde?» «Solo es», dijo Montmorency temblando, «solo es para no llamar la atención». Rupert le contempló con su más despiadada sonrisa. «¿Puede usted indicarme algún punto de la tierra en donde una casa verde no llame la atención?» El agente de fincas rebuscaba nerviosamente en su bolsillo. Lentamente sacó un par de lagartijas y, dejándolas correr por encima del mostrador, dijo: «No sé». «¿No puede usted sugerir alguna explicación?» «No»,
repuso el señor Montmorency levantándose lentamente, aunque de modo que parecía anunciar una situación violenta. No puedo, y teniendo ocupaciones que atender, les ruego que me disculpen, señores. Me dicen si tiene algo que decirme en relación a mi negocio. ¿Qué clase de casa desea usted que le proporcione, caballero? Y dirigió la mirada de sus absortos ojos azules hacia Rupert, que pareció vacilar un segundo. Sin embargo, se rehízo con perfecto sentido común y contestó: dispense usted, señor Montmorency. La fascinación de sus indicaciones nos ha impedido salir a reunirnos con nuestro amigo a su debido tiempo. Le ruego que disculpe mi aparente impertinencia. No hay de qué, caballero, contestó el agente de finca, sacando con desenvoltura del bolsillo del chaleco una araña sudamericana y dejándola deslizarse por su mesa. No hay de qué. Espero que volverán ustedes a honrarme con su visita. Rupert Grant se precipitó furibundo a la calle, deseoso de encararse con el teniente Keith, pero éste había desaparecido. A la luz de las estrellas se veía desierta la tétrica calle. «¿Qué dices ahora?», le preguntó Rupert a su hermano. Pero ahora su hermano no dijo nada. Echamos a andar en silencio calle abajo. Rupert enfebrecido, yo desconcertado, Basil, según todas las apariencias, únicamente entontecido. Caminamos a través de callejuelas grises, volviendo esquinas, cruzando plazas, sin tropezarnos nunca con nadie, a no ser con racimos de 2 o 3 borrachos. Sin embargo, en una callejuela los racimos de 2 o 3 empezaron a convertirse bruscamente en racimos de 5 o 6, y después en densos grupos que acabaron por formar una muchedumbre. Esta muchedumbre apenas se movía, pero todo aquel que tiene alguna experiencia del eterno populacho sabe que cuando las últimas filas de un grupo de curiosos se agitan algo, por poco que sea, quiere decir que en el núcleo central de la multitud impera la locura. No tardó en ponerse de manifiesto que en el seno de aquella muchedumbre había sucedido algo verdaderamente importante. Con la destreza solo conocida por los polizontes, nos abrimos camino entre la gente y pronto supimos la naturaleza del suceso. Había tenido lugar una refriega entre 5 individuos, uno de los cuales yacía medio muerto sobre el empedrado. En cuanto a los otros 4, solo sus incidencias interesantes quedaron eclipsadas a nuestros ojos por un hecho formidable. Uno de los 4 supervivientes de la bárbara y acaso fatal contienda era el inmaculado teniente Keith, que aparecía con el traje hecho jirones, los ojos fulgurantes y los nudillos ensangrentados. Otro detalle, sin embargo, empeoraba todavía más su situación. De su elegante bastón había extraído una corta espada o un largo puñal que yacía delante de él sobre el pavimento. Verdad es que no parecía ensangrentado. La policía había logrado ya penetrar en el centro de la muchedumbre con su irresistible omnipotencia, y al mismo tiempo Rupert Grant se acercó de un salto con su intolerable secreto. «Ese es el culpable, agente», gritó señalando al maltrecho teniente. «Es un hombre sospechoso. Él es el asesino». «No ha habido ningún asesinato, caballero», dijo el policía con su mecánica urbanidad. «Ese pobre hombre solo está lesionado. Lo único que puedo hacer es tomar las señas de los que han tomado parte en la riña y encargar que no se les pierda de vista». «No pierda usted de vista a ese», dijo Rupert completamente lívido, señalando al enfurecido Keith. «Está bien, caballero», repuso el agente sin emocionarse. A continuación fue apuntando las señas de los individuos presentes. Cuando hubo terminado su tarea, la noche se había echado encima y la mayor parte de las personas que no estaban relacionadas con el suceso se habían marchado. Sin embargo, todavía continuaba allí un extraño, espiando con avidez el desarrollo del asunto. Era Rupert Grant. «Oiga usted, agente», dijo al fin, «tengo particularísimos motivos para hacerle una pregunta. ¿Podría usted decirme si ese militar que ha pegado a los otros con su bastón estoque le ha dado o no sus señas?» «Sí, señor», contestó el agente después de reflexionar un momento. «Sí me ha dado sus señas». «Yo me llamo Rupert Grant», dijo el otro con ostentación. «En más de una ocasión he ayudado a la policía. ¿Podría usted decirme, como un favor especial, qué señas le ha dado?» El guardia se le quedó mirando.
Sí, si usted lo desea, respondió lentamente. Sus señas son los Olmos Buxton Common alrededor de Purley, Surrey. Muchas gracias, dijo Rupert, y echó a correr hacia su casa en la noche con toda la rapidez que le permitían sus piernas, repitiéndose sin cesar las señas del teniente. Por regla general, Rupert Grant llegaba al desayuno con un retraso señoril. Yo no sé cómo se las arregla siempre para asumir la actitud de Benjamín consentido. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando bajamos Basil y yo, le encontramos ya dispuesto. Vamos a ver, le dijo bruscamente a su hermano sin esperar siquiera que nos sentáramos a desayunar. ¿Qué piensas ahora de Drummond Keith? ¿Qué pienso de él? Dijo Basil lentamente. No pienso absolutamente nada. Me alegro de saberlo, dijo Rupert untando de manteca su tostada con exaltada energía. Ya sabía yo que acabarías por darme la razón, pero lo que me extraña es que no te dieras cuenta desde un principio. Ese hombre es, a todas luces, un embustero y un granuja. Me parece que no me he expresado con claridad, dijo Basil con la misma monotonía de antes. Cuando he dicho que no pensaba nada de él, no daba a mis palabras sino un estricto sentido gramatical. Quería decir que no pensaba en él, que no ocupaba mis pensamientos. En cambio, tú parece que piensas en él puesto que crees que es un granuja. A veces me parece que te gusta decir paradojas por puro capricho, dijo Rupert partiendo un huevo con innecesaria brusquedad. ¿Qué sentido tienen tus tonterías? Nos encontramos en presencia de un hombre de dudoso origen, según nuestro unánime criterio. Es un vagabundo, un charlatán, un hombre que no oculta su familiaridad con las más negras y sangrientas escenas de la tierra. Nos tomamos la molestia de seguirle a una de sus misteriosas citas y le vemos entregarse con ese inverosímil agente de fincas a las mayores intrigas y a los mayores embustes que se hayan visto. Le seguimos a su casa y la misma noche le descubrimos en el fragor de una riña fatal o casi fatal en la que es el único armado. La verdad es que si eso es ser de una bondad resplandeciente, debo confesar que a mí no me deslumbra semejante resplandor. Basil le escuchaba impertérrito. Reconozco que su bondad moral es de cierta índole, de una índole acaso singular y un poco común. Es muy aficionado a la variación y a las más diversas experiencias, pero todos los alegatos que con tanto ingenio presentas en su contra no son más que simples coincidencias o argumentos caprichosos. Es cierto que no quiso hablar de los asuntos de su casa en nuestra presencia, pero nadie lo haría. Es cierto que lleva un bastón estoque, pero cualquiera podría llevarlo. Es cierto que intervino en una riña callejera, pero eso puede sucederle a cualquiera. En todo caso, no hay, en realidad, nada sospechoso. Nada hay que confirme. Según hablaban, llamaron a la puerta. «Con su permiso, señor», dijo la patrona con aire alarmado. «Hay ahí un policía que desea verle». «Que pase», dijo Basil en el profundo silencio. El robusto y bondadoso agente que apareció en la puerta se puso a hablar en cuanto entró. «Creo que uno de ustedes», dijo concisamente pero con respeto, «presenció lo que ocurrió ayer en Copper Street y me llamó la atención con mucho interés acerca de determinado individuo». Rupert se incorporó en su silla con los ojos como diamantes, pero el agente prosiguió con calma consultando un papel. Era un hombre joven con el pelo gris, iba muy bien vestido con un traje ligero de color gris que le habían desgarrado en la lucha. Dijo que se llamaba Drummond Keith. «Eso tiene gracia», dijo Basil riéndose. «Precisamente estaba yo en este momento defendiendo a ese pobre oficial de acusaciones un tanto caprichosas. ¿Qué ocurre con él?» «Mire usted, caballero», dijo el agente, «yo tomé las señas de todos los individuos para que se les vigilara. La cosa no era tan grave para hacer otra cosa, pero bien, todas las demás señas estaban bien dadas, pero este señor Keith ha dado una dirección falsa. El lugar que indicó no existe». La mesa del desayuno estuvo a punto de rodar cuando Rupert se puso en pie de un salto, dándose una palmada en los muslos. «¡Magnífico!», exclamó. «Esto es un aviso del cielo». «Verdaderamente es muy extraño», dijo Basil tranquilamente, enarcando las cejas.
Es extraño que el hombre haya dado una dirección falsa si se tiene en cuenta que era absolutamente inocente. «Vamos, tú sí que eres inocente», exclamó Rupert arrebatado. «No me extraña que no hayas podido ser juez. ¿Te crees que todo el mundo es tan bueno como tú? ¿Es que no está ya la cosa bastante clara? Una amistad dudosa, una serie de historias rufianescas, una conversación de lo más sospechosa, una excursión por calles tortuosas, un puñal escondido, un hombre medio muerto y, por último, una dirección falsa. ¿A eso llamas tú una bondad resplandeciente?» «Es verdaderamente extraordinario», repitió Basil poniéndose a pasear pensativamente por la estancia. «¿Está usted seguro, agente, de que no hay ningún error? ¿Tomó usted bien las señas y la policía ha ido allí efectivamente y ha visto que era un engaño?» «La cosa es bien sencilla, caballero», dijo el agente sonriéndose. «El lugar que ese hombre indicó es un suburbio de Londres y nuestros agentes han estado allí esta mañana antes de que se hubiera despertado ninguno de ustedes. En realidad, han visto que no existe tal casa. En realidad, apenas hay alguna vivienda por ahí, aunque está tan cerca de Londres. Aquello es un erial con 4 o 5 árboles y sin rastro de cristiano. No lo dude, caballero, las señas son absolutamente falsas. Se ve que era un redomado granuja porque escogió uno de los sitios perdidos de los que nadie sabe nada. De antemano, nadie habría podido suponer que no existiera ahí alguna casa perdida entre los matorrales, pero el hecho es que no existe». Durante este sensato discurso, el semblante de Basil se había ido obscureciendo sin cesar como bajo el esfuerzo de una meditación desesperada. Por primera vez desde que le conocí se veía acorralado, y a decir verdad, a mí me maravillaba un tanto la pueril obstinación con que se aferraba a su primitivo juicio en favor de tan sospechoso teniente. Al fin exclamó: «¿Han examinado ustedes bien el lugar? ¿No conocía nadie las señas en la comarca? A propósito, ¿cuáles eran las señas?» El agente eligió una de sus notas y la consultó, pero antes de que pudiera hablar, Rupert Grant, que estaba apoyado contra la ventana en la perfecta actitud del detective triunfante, intervino con la aguda y meliflua voz que tanto le complacía emplear. «Yo te lo diré, Basil», dijo benévolamente al tiempo que deshojaba con indolencia una planta de la ventana. «Anoche tuve la precaución de pedir a la gente las señas de ese hombre». «¿Y cuáles eran?», preguntó su hermano malhumorado. «El agente me rectificará si me equivoco», dijo Rupert mirando dulcemente al techo. «Las señas eran Los Olmos, Buxton Common, alrededores de Purley, Surrey». «Eso es, caballero», dijo el agente echándose a reír y guardando sus papeles. Se hizo una pausa y la mirada de los azules ojos de Basilio se perdió unos instantes en el vacío. Después dejó caer la cabeza en el respaldo de la silla tan bruscamente que yo me sobresalté temiendo que se hubiese puesto enfermo. Pero antes de que pudiera hacer ningún movimiento, se separaron sus labios, no puedo emplear otra expresión, y un torrente de gigantescas carcajadas hendieron el aire y repercutieron en el techo. Carcajadas que fueron seguidas de otras nuevas, multiplicadas, incontenibles carcajadas a los cuales no había manera de poner término. Transcurrieron 2 largos minutos y aquello no había terminado aún. Basil estaba malo de tanto reír, pero seguía en sus 13. Los demás, en cambio, estábamos medio muertos de terror. «Perdonadme», dijo la insensata criatura poniéndose al fin de pie. «Lo siento en el alma, esto es de tremenda incorrección y al mismo tiempo estúpido. Y además poco práctico, porque no tenemos mucho tiempo que perder si queremos ir a ese sitio. El servicio ferroviario es una verdadera calamidad, lo sé por experiencia. Sus deficiencias están en absoluta desproporción con la distancia relativamente pequeña». «¿A qué sitio vamos a ir?», pregunté yo perplejo. «Ya no me acuerdo cómo se llama», dijo Basil despreocupadamente metiéndose las manos en los bolsillos. «Algo así como Buxton, cerca de Purley. ¿Tiene alguien algún horario?» «¿No dirás en serio?», exclamó Rupert, que se había quedado con los ojos desencajados, presa de una suerte de emociones. «¿No dirás en serio que vas a ir a Buxton Common, no? ¿No es posible?» «¿Por qué no he de ir a Buxton Common?», dijo Basil sonriendo. «¿Para qué vas a ir?», preguntó su hermano, haciéndose otra vez con crueldad a la planta de la ventana y mirando fijamente a Basil.
Pues para ver a nuestro amigo, el teniente, desde luego, dijo Basil Grant. Yo creía que querías encontrarle. Rupert arrancó brutalmente una rama de la planta y la arrojó furioso contra el suelo. Y para encontrarle, dijo, no se te ocurre nada más genial que ir al único lugar de la tierra en donde no puede estar. El policía y yo no pudimos contener una carcajada de aprobación, y Rupert, que tenía también su elocuencia, se sintió animado para proseguir sus enfáticos ademanes. Puede encontrarse en el Palacio de Buckingham, puede estar sentado a horcajadas en la cruz de la iglesia de San Pablo, puede estar en la cárcel, que a mí me parece lo más probable. Puede estar en mi despensa, puede estar metido en tu armario, pero entre todos los innumerables puntos del espacio, solo hay uno en el que ha sido buscado sistemáticamente y en el que sabemos que no puede encontrarse. Y precisamente a ese sitio, si no te entiendo mal, es a donde tú quieres que vayamos. Exacto, dijo Basil con calma, poniéndose su amplio abrigo. Yo creía que os interesaría acompañarme, pero si no queréis, poder quedaros aquí hasta que vuelva. Está dentro de la naturaleza humana seguir a las cosas que se nos escapan y estimarlas cuando realmente nos van a dejar. Todos, pues, seguimos a Basil, aunque no sabría decir por qué, salvo que era una sombra que se nos escapaba, que desaparecía positivamente con su enorme abrigo y su bastón. Rupert corrió tras él haciendo un considerable derroche de sensatez. «Pero, criatura», gritó, «¿te parece verdaderamente sensato ir a ese ridículo paraje en donde no hay más que sendas perdidas y unos cuantos árboles contrahechos, simplemente porque ha sido el primer sitio que se le ocurrió a ese rufianesco teniente cuando se vio obligado a inventar unas señas fantásticas en un apuro?» «Pues claro», dijo Basil sacando el reloj. «Lo malo es que hemos perdido el tren». Reflexionó un momento y añadió, «Pensándolo bien, creo que lo mismo dará que vayamos un poco más tarde. Yo tengo que escribir algo y me parece que tú me habías dicho, Rupert, que pensabas ir a la Dulwich Gallery. He obrado con alguna precipitación. Lo más probable es que no estuviera en casa, pero si vamos en el tren de las 5:15, que llega a Purley a eso de las 6, creo que llegaremos con el tiempo justo para pillarle». «¿Para pillarle?», exclamó su hermano en el colmo de la ira. «Ojalá nos fuera posible. ¿En dónde diablos le vamos a pillar ahora?» «Ay, sigo sin acordarme del nombre de ese arrabal», dijo Basil mientras se abrochaba el abrigo. «Los Olmos, ¿qué más? Buxton Common, cerca de Purley, ahí es donde podremos encontrarle». «Pero si no existe tal lugar», bramó Rupert. Sin embargo, siguió a su hermano escaleras abajo y yo le seguí también. Cogimos los sombreros y los bastones del perchero y le seguimos sin que supiéramos ni sepamos aún por qué. El caso es que siempre le seguíamos, fuera cual fuera el significado del hecho, fuera cual fuera la índole de su poder. Pero lo más extraño es que le seguíamos con tanta mayor sumisión cuanto más disparatado parecía lo que decía. En el fondo, creo que si se hubiera levantado de la mesa y hubiese dicho «me voy en busca del cerdo sagrado de las 10 colas», le habríamos seguido hasta el fin del mundo. No sé si estos místicos sentimientos que Basil me inspiraba en la presente ocasión se hallarían influidos por el tenebroso y tétrico colorido, por así decir, de la extraña excursión que hicimos aquella misma tarde. Ya empezaba a anochecer cuando salimos andando de Purley con dirección al sur. Los suburbios y las casas de los límites de Londres serán a veces perfectamente vulgares y hasta confortables, pero cuando por rara casualidad están verdaderamente desiertos, resultan más desolados e inhóspitos para el espíritu humano que los páramos de Yorkshire o las montañas de las sierras, porque la brusquedad con que el viajero se hunde en su silencio tiene algo de endemoniado y sobrenatural. Parece tropezarse entonces con uno de los míseros suburbios del cosmos, olvidados de Dios. Un paraje semejante era Buxton Common en los alrededores de Purley. Sin duda, el panorama presentaba de por sí una gris esterilidad, pero ésta resultaba prodigiosamente acrecentada por la gris esterilidad que nosotros atribuíamos a nuestra expedición. Las franjas de parduzca hierba parecían estériles y estériles parecían los raros árboles que el viento azotaba.
Pero más estériles éramos nosotros, seres humanos. Éramos unos dementes en consonancia con el lunático paisaje, puesto que íbamos en busca de lo imposible. Éramos 3 hombres atolondrados que, acaudillados por un loco, íbamos a buscar a un hombre que no estaba allí, en una casa que no existía. Un lívido ocaso parecía contemplarnos con una sonrisa enfermiza antes de extinguirse en el horizonte. Basil caminaba adelante con el cuello del abrigo subido y su silueta semejaba en la penumbra un Napoleón grotesco. Atravesamos uno y otro cerro del aireado arrabal bajo una oscuridad creciente y en un silencio absoluto. De pronto Basil se detuvo y se volvió hacia nosotros con las manos en los bolsillos. A través de la oscuridad pude advertir en su rostro un amplio gesto de satisfacción. «Bueno», exclamó sacando de los bolsillos las enguantadas manos y dando una palmada. «Por fin hemos llegado». El viento gemía por encima de la inhospitalaria maleza. 2 olmos desolados se elevaban hacia el cielo sobre nosotros como nubes informes de color gris. En todo el lúgubre círculo del horizonte no se divisaba ningún vestigio de hombres o animales, y en medio de aquella desolación, Basil Grant se hallaba parado frotándose las manos junto a los olmos. «¡Ay, cómo gusta volver a la civilización!», exclamó. «Esto de que la civilización no tiene nada de poético es una falacia del hombre civilizado. No tiene uno más que esperar verse realmente perdido en plena naturaleza entre los bosques endemoniados y las crueles flores. Entonces es cuando uno se da cuenta de que no hay ninguna estrella como la estrella roja que enciende el hombre en su hogar, ni ningún río como el rojo río del hombre, ese buen vino rojo que usted, señor Rupert Grant, si no le conozco mal, estará degustando de aquí a 2 o 3 minutos en prodigiosas cantidades». Rupert y yo cruzamos miradas de espanto. Mientras tanto, Basil prosiguió cordialmente mientras el viento azotaba los tétricos árboles. «Ya veréis cómo nuestro huésped es un hombre mucho más sencillo en su propia casa. Yo le vi al visitarle cuando vivía en la cabaña de Yarmouth y después en el desván de un almacén de la ciudad. Podréis creer que es una bellísima persona, pero la mayor de sus virtudes sigue siendo la que yo dije desde el primer momento». «¿Qué quiere decir usted?», pregunté al observar que su discurso derivaba en cierto modo hacia la cordura. «¿Cuál es la mayor de sus virtudes?». «La mayor de sus virtudes», contestó Basil, «es que siempre dice la estricta verdad». «Bueno», exclamó Rupert pataleando de frío y de rabia y dándose manotazos como un cochero, «la verdad es que en este caso no parece haber dicho la estricta verdad, ni tú tampoco. ¿Se puede saber por qué diablos nos has traído a este desierto infernal?» «Confieso que ha sido demasiado veraz», dijo Basil recostándose contra el árbol. «Ha dicho la verdad con demasiada franqueza, con demasiada exactitud. Debería haberse permitido un poco más de imaginación, alguna sugestión novelesca. Pero venid, ya es hora de que entremos. Vamos a llegar tarde para la cena». Rupert me susurró al oído con el rostro lívido. «Debe sufrir una alucinación, ¿verdad? ¿Se imaginará realmente que ve una casa?» «Eso supongo», dije yo. «Vamos, vamos, Basil, querido amigo, ¿a dónde quiere usted que vayamos?» «Anda, pues allá arriba», exclamó Basil, y de un salto y un balanceo se halló sobre nuestras cabezas trepando por la columna grisácea del gigantesco árbol. «¡Vamos, subid!», gritó desde la obscuridad con la voz de un colegial. «¡Subid, vas a llegar tarde a la cena!». Los 2 corpulentos olmos crecían tan juntos que por ningún sitio les separaba más de 1 metro y en algunos puntos ni siquiera 1 palmo. Debido a esto, sus ramas y sus protuberancias formaban una serie de peldaños que casi constituían una tosca escalera natural. Parecía un capricho de la naturaleza, un caso siamés de la vegetación. ¿Por qué lo hicimos? No podría decirlo. Tal vez, como ya he dicho, el misterio del erial y las tinieblas prestaban un influjo completamente místico a la supremacía de Basil, pero el hecho es que no supimos más sino que había una escalera gigantesca que conducía a alguna parte, acaso a las estrellas, y que la voz victoriosa nos llamaba desde los cielos. Así pues, trepamos detrás de él. A mitad del camino, una fría ráfaga del aire nocturno me azotó el rostro, volviéndome de pronto a la razón.
La fascinación del loco que trepaba sobre nosotros me abandonó de súbito, y entonces me aparecieron todas nuestras necias acciones con tanta claridad como si las viera impresas en un mapa. Vi 3 hombres modernos vestidos de etiqueta que habían comenzado por recelar, con cierta razón, de un sospechoso aventurero y que habían terminado, sabe Dios cómo, por subirse al árbol desnudo de un desnudo erial, bien lejos de aquel aventurero y de todas sus hazañas, quien seguramente se estaría riendo de nosotros en aquel preciso instante en algún inmundo restaurante del Soho. Ya tenía sobrados motivos para reírse de nosotros y no cabe duda de que se reiría con todas sus ganas. Pero cuando pensé en cómo se reiría si estuviera viéndonos en la presente situación, estuve a punto de caerme del árbol. «Swinburne», dijo de pronto Rupert encima de mí, «¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a bajar». Por el sonido de su voz comprendí que también él volvía a la realidad. «No podemos abandonar al pobre Basil», dije. «¿No puede usted llamarle o cogerle por una pierna?» «Está ya muy arriba», contestó Rupert. «Casi está en la copa de esta monstruosidad. Supongo que estará buscando al teniente Keith en los nidos de los cuervos». En aquellos momentos también nosotros habíamos avanzado bastante en nuestra expedición vertical. Los corpulentos troncos comenzaban a balancearse y a estremecerse ligeramente bajo el influjo del viento. De pronto miré hacia abajo y observé algo que me convenció de que nos hallábamos lejos del mundo en un sentido y en tal medida que resulta difícil describir. Observé que las líneas paralelas que formaban los 2 altísimos olmos se estrechaban un poco en perspectiva hacia abajo. Yo estaba acostumbrado a observar este fenómeno mirando hacia el cielo, pero advertirlo al mirar hacia la tierra me hizo sentirme perdido en el espacio como una estrella errante. «¿No puede hacerse nada por detener a Basil?», exclamé. «No», contestó mi compañero de fatigas. «Está muy arriba. Está llegando a la copa y cuando no encuentre nada más que hojas y viento puede que vuelva en sus cabales. Escuche usted, se le oye hablar solo». «Quizás nos hable a nosotros», dije yo. «No», dijo Rupert, «habría gritado. Hasta ahora nunca le había oído hablar solo. Temo que esta noche esté mal de verdad. Es una señal inequívoca de desequilibrio mental». «Sí», dije yo tristemente, prestando atención. En efecto, la voz de Basil sonaba por encima de nuestras cabezas y no, por cierto, con la entonación jovial y alborotadora con que nos había llamado anteriormente. Hablaba sosegadamente y riéndose de vez en cuando, allá arriba, entre las hojas y las estrellas. Después de un breve silencio, interrumpido tan solo por aquel murmullo, Rupert Grant exclamó de repente con voz violenta: «¡Dios mío!». «¿Qué ocurre? ¿Se ha hecho usted daño?», exclamé alarmado. «No, escuché a Basil», dijo el otro con voz muy extraña. «No está hablando solo». «Entonces es que nos habla a nosotros», contesté. «No», dijo Rupert simplemente. «Está hablando a alguna otra persona». Una brusca ráfaga agitó a nuestro alrededor las ramas repletas de hojas, pero cuando el ruido se extinguió pude oír aún sobre nosotros el rumor de una conversación. Se oían 2 voces. De pronto llegó desde arriba la voz de Basil, que gritaba con el mismo tono alborozado de antes: «¡Vamos, hombre, subid! Aquí está el teniente Keith». Y un segundo después se oyó la voz de acento americano que habíamos oído en nuestras habitaciones más de una vez y que decía: «Encantado de verles, señores, hagan el favor de entrar». A través de un orificio abierto en una monstruosa cosa de forma ovalada y color oscuro que colgaba de las ramas como un nido de avispas, se veía asomar el pálido semblante y el bigote feroz del teniente, cuyos dientes relucían con aquel brillo meridional que les caracterizaba. Atónitos y sin habla, Rupert y yo nos introdujimos pesadamente por la abertura y nos encontramos bajo el fulgor de una lámpara que iluminaba una minúscula habitación llena de almohadones, con una pared circular repleta de libros y una mesa redonda rodeada por un diván. A esta mesa estaban sentados 3 hombres. Uno era Basil, que en cuanto había llegado había asumido una actitud de marmórea desenvoltura como si hubiera vivido ahí desde la infancia y que saboreaba con deleite un magnífico cigarro. El segundo era el teniente Drummond Keith, que también parecía satisfecho, aunque al lado de su granítico visitante resultaba inquieto y febril. Y el tercero era el viejo agente de fincas que decía llamarse Montmorency.
Las lanzas, el paraguas verde y la espada militar colgaban paralelas en la pared. El jarrón, sellado de exótico vino, se hallaba encima de la chimenea y la enorme escopeta en un rincón. En el centro de la mesa había una botella grande de champaña y ya estaban preparados nuestros vasos. El viento de la noche rugía bajo nuestros pies como un océano al pie de un faro. La habitación se estremecía ligeramente como el camarote de un barco en mar tranquila. Se llenaron los vasos, pero nosotros permanecimos aún deslumbrados. Al fin, Basil habló. «Todavía pareces un poco incrédulo, Rupert. Sin embargo, no creo que pueda ponerse en duda la absoluta veracidad de nuestro calumniado huésped». «No acabo de comprender», dijo Rupert parpadeando aún bajo los efectos de la repentina luz. «El teniente Kate dijo que vivía...» «No hay error posible, caballero», dijo Kate con una franca sonrisa. «El agente me preguntó dónde vivía y yo le dije con toda exactitud que vivía en los olmos de Buxton Common, cerca de Purley. Es la verdad. Este caballero, señor Montmorency, al que creo que ya conoce usted, es un agente que proporciona casas de esta naturaleza. Está especializado en la construcción de fincas arbóreas. Por el momento no tiene mucho trabajo porque la gente no acepta este tipo de casas. No quiere que se hagan demasiado populares. Pero un hombre como yo que anda recorriendo todos los rincones extraños de Londres no tenía más remedio que tropezar con esto». «¿De verdad es usted constructor de fincas arbóreas?», preguntó Rupert con interés, familiarizándose de nuevo con la novelesca realidad. En su azoramiento, el señor Montmorency se metió los dedos en un bolsillo y extrajo con nerviosidad una pequeña serpiente que comenzó a arrastrarse por encima de la mesa. «Pues sí, señor», repuso. «El hecho es que mi familia tenía mucho interés en que me hiciera agente de fincas, pero yo no me he interesado nunca más que por la historia natural, la botánica y cosas por el estilo. Hace algunos años murieron mis padres y, naturalmente, he querido respetar sus deseos. Entonces se me ocurrió pensar que si ponía una agencia de fincas arbóreas, podría ser una cosa intermedia entre botánico y constructor». Rupert no pudo menos que reírse. «¿Tiene usted muchos clientes?», preguntó. «No muchos», contestó el señor Montmorency volviéndose a mirar a Kate, que debía ser, estoy seguro, su único cliente. «Pero los que tengo son muy distinguidos». «Mis queridos amigos», dijo Basil echando una bocanada de humo, «no olviden nunca dos hechos esenciales. El primero es que, así como cuando se hacen conjeturas acerca de un hombre cuerdo, la cosa más cuerda es la probable, cuando se hacen conjeturas sobre un hombre que, como nuestro huésped, no está en su juicio, la cosa más probable es la más disparatada. El segundo es que no hay que olvidar nunca que la verdad literal parece siempre fantástica. Si Kate hubiera adquirido una casita de ladrillo en Clapham, sin otra cosa que una verja en la fachada y hubiera escrito encima «Los Olmos», no habríais encontrado en ello nada de fantástico, pero por el mero hecho de que se trataba de una palmaria, de una tremenda mentira, os lo habéis creído. «Apuren sus copas, señores», dijo Kate echándose a reír, «porque este maldito viento va a tirarlas». Bebimos y al mismo tiempo que lo hacíamos, aun cuando la casa colgante, merced a un ingenioso mecanismo, solo oscilaba levemente, comprendimos que la gigantesca copa del olmo se balanceaba en el cielo como una espiga acariciada por la brisa.